¿Puede una guerra borrar literalmente a toda una generación y convertir a un país entero en una tierra de viudas, huérfanos y silencio? Hoy vas a conocer una de las tragedias más brutales y menos contadas de la historia de América Latina. Una guerra tan devastadora que cambió para siempre el destino de Paraguay y dejó una cicatriz imposible de borrar. Esta es la historia de la Guerra de la Triple Alianza. El conflicto que destruyó un país desde sus cimientos y condenó a cientos de miles de personas a una muerte terrible. Imagínate vivir en un país pequeño rodeado de gigantes. Un país orgulloso, aislado y decidido a defender su soberanía a cualquier precio. Así era Paraguay a mediados del siglo XIX. Mientras gran parte de América Latina vivía guerras civiles, caos político y dependencia extranjera, Paraguay parecía diferente. Tenía un modelo económico propio, un ejército disciplinado y una población profundamente nacionalista. Muchos incluso lo consideraban uno de los países más organizados y estables de Sudamérica. Pero esa aparente estabilidad escondía una tensión enorme. En el poder estaba Francisco Solano López, un hombre ambicioso, orgulloso y convencido de que Paraguay debía convertirse en una potencia regional. Desde muy joven había sido preparado para gobernar. Admiraba los grandes ejércitos europeos, admiraba la disciplina militar y soñaba con convertir a Paraguay en un país respetado y temido. Pero también tenía otro rasgo que terminaría arrastrando a millones al desastre. Creía que jamás podía mostrarse débil. Y mientras Paraguay observaba el continente con desconfianza, el resto de Sudamérica se encontraba en constante conflicto. Brasil, Argentina y Uruguay peleaban por influencia, territorios, comercio y poder político. Las fronteras todavía eran inestables y cualquier chispa podía provocar una guerra gigantesca. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando un país pequeño cree que puede enfrentarse al mismo tiempo contra potencias mucho más grandes? Exactamente eso fue lo que ocurrió. Todo comenzó en Uruguay. Una guerra civil dividía al país entre dos facciones rivales. Brasil decidió intervenir para apoyar a uno de los bandos y Francisco Solano López vio aquella intervención como una amenaza directa al equilibrio de poder en la región. Para él, si Brasil aumentaba su influencia, Paraguay quedaría rodeado y aislado. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En noviembre de 1864, Paraguay capturó un barco brasileño y declaró la guerra al Imperio del Brasil. En ese momento muchos paraguayos creían que estaban defendiendo su soberanía y evitando convertirse en un estado sometido. Había entusiasmo, patriotismo y confianza absoluta en el ejército paraguayo. Pero la situación empeoró rápidamente. Para atacar a Brasil, Paraguay necesitaba atravesar territorio argentino. Solano López pidió permiso al presidente argentino Bartolomé Mitre. La respuesta fue un no rotundo, y entonces Paraguay decidió invadir territorio argentino. Ese fue el momento exacto en que el conflicto dejó de ser una guerra regional limitada y se convirtió en una catástrofe continental. Brasil, Argentina y Uruguay formaron una alianza militar conocida como la Triple Alianza. 3 países unidos con un único objetivo: destruir al ejército paraguayo y derrotar completamente a Francisco Solano López. Y aquí empieza una de las partes más aterradoras de esta historia. Paraguay tenía una población muchísimo menor que la de sus enemigos. Sus recursos eran limitados. Su economía no podía sostener una guerra larga, pero aún así el gobierno paraguayo decidió luchar hasta las últimas consecuencias. Al principio las tropas paraguayas avanzaron rápidamente, cruzaron fronteras, tomaron ciudades y sorprendieron a sus enemigos con una velocidad brutal. Muchos creyeron que Paraguay realmente podía ganar, pero la ilusión duró poco. Brasil comenzó a movilizar un ejército gigantesco. Argentina reorganizó sus fuerzas. Uruguay se unió a la ofensiva. Poco a poco Paraguay empezó a quedar rodeado, sin acceso fácil al comercio y sin capacidad para reemplazar sus pérdidas humanas. Y entonces la guerra se convirtió en un infierno. Las batallas eran salvajes, interminables y extremadamente sangrientas. Miles de soldados morían en cuestión de horas. Las enfermedades se propagaban entre los campamentos. El hambre comenzaba a destruir a las tropas incluso antes del combate. Muchos soldados ni siquiera tenían botas adecuadas. Otros luchaban prácticamente desnutridos. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Uno de los enfrentamientos más brutales fue la batalla de Tuyutí, considerada una de las batallas más sangrientas de la historia de América del Sur. El campo quedó cubierto de cadáveres, humo, sangre y gritos desesperados. Imagina avanzar entre explosiones viendo caer a tus amigos a pocos metros mientras el ruido de los disparos no se detiene nunca. Miles murieron aquel día. Y aún así la guerra continuó. Francisco Solano López se negó a rendirse. Para él retroceder era impensable. Prefería destruir completamente el país antes que aceptar una derrota humillante. Y esa decisión terminó condenando a toda una generación.
Mientras los hombres morían en el frente, Paraguay comenzó a quedarse sin población masculina. Familias enteras desaparecían. Niños quedaban huérfanos. Madres esperaban durante meses noticias que jamás llegarían. Entonces ocurrió algo todavía más impactante. El gobierno empezó a reclutar adolescentes, ancianos y hasta niños pequeños para seguir luchando. Chicos que apenas podían cargar un fusil eran enviados al frente de batalla. Muchos ni siquiera entendían realmente por qué estaban peleando. Piénsalo por un segundo. Un país tan destruido que termina enviando niños a una guerra imposible de ganar. Y aún así seguían avanzando hacia la muerte. La propaganda decía que debían resistir hasta el final. Que rendirse significaba perder la patria. Que morir era preferible a caer derrotados. Y en medio de ese fanatismo miles de personas fueron arrastradas a una tragedia absoluta. Las ciudades comenzaron a vaciarse. Los cultivos desaparecieron. El hambre se volvió insoportable. Muchas familias sobrevivían comiendo raíces, cuero e incluso animales en descomposición. Las epidemias hicieron el resto. Pero lo más aterrador era el ambiente psicológico. Paraguay se estaba convirtiendo lentamente en un cementerio gigante. A medida que avanzaba la guerra, Paraguay empezó a derrumbarse por completo. Las derrotas militares se acumulaban y cada batalla dejaba miles de muertos imposibles de reemplazar. Brasil, Argentina y Uruguay tenían más soldados, más recursos y una capacidad enorme para continuar peleando durante años. Paraguay, en cambio, comenzaba a quedarse sin hombres, sin comida y sin esperanza. Pero Francisco Solano López seguía negándose a rendirse. Cada retirada significaba abandonar pueblos enteros destruidos por el fuego y la miseria. Las familias escapaban entre bosques llevando apenas lo que podían cargar. Muchos morían de hambre antes siquiera de encontrar refugio. Otros caían enfermos por las epidemias que se extendían sin control. Y aquí viene una de las partes más impactantes de toda esta tragedia. El ejército paraguayo empezó a reclutar niños cada vez más pequeños. Algunos apenas tenían 12 o 13 años. Muchos eran enviados al combate con uniformes enormes y armas demasiado pesadas para sus cuerpos. Imagina el miedo de esos niños caminando hacia una batalla sabiendo que probablemente jamás volverían a ver a sus familias. La batalla de Acosta Mu se convirtió en el símbolo definitivo de aquella desesperación. Miles de niños y adolescentes paraguayos fueron enviados a detener el avance enemigo. El resultado fue una masacre terrible. El campo quedó cubierto de cuerpos jóvenes mientras el fuego consumía todo alrededor. Y aún así la guerra continuó. Para ese momento Paraguay ya era prácticamente un país fantasma. Las ciudades estaban destruidas, los cultivos abandonados y gran parte de la población había muerto o huido. El hambre se volvió tan extrema que muchas personas sobrevivían comiendo cualquier cosa que encontraban. Francisco Solano López seguía escapando con los restos de su ejército mientras prometía resistir hasta el final. Pero la realidad era evidente. Paraguay estaba completamente derrotado. Las tropas de la Triple Alianza avanzaban lentamente dejando destrucción a su paso. Muchos soldados también sufrían enfermedades, cansancio y horror psicológico después de años de guerra constante. Porque esta guerra no solo destruyó Paraguay, también dejó cicatrices profundas en Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto sufrimiento puede soportar un país antes de desaparecer para siempre? La respuesta parecía estar muy cerca. En 1870 ocurrió el desenlace final. Francisco Solano López fue alcanzado por tropas brasileñas cerca de Cerro Corá. Herido, agotado y rodeado, rechazó rendirse incluso en sus últimos momentos. Según la versión más conocida, sus últimas palabras fueron algo parecido a morir con mi patria. Poco después fue asesinado y con su muerte terminó oficialmente la guerra de la Triple Alianza. Pero el verdadero desastre recién empezaba a entenderse. Paraguay había quedado devastado. Se calcula que murió gran parte de la población masculina del país. Miles de familias desaparecieron para siempre. El país perdió territorios, economía, infraestructura y prácticamente una generación completa. Era una nación rota. Las consecuencias fueron brutales y durarían décadas. Paraguay quedó sumido en pobreza extrema y reconstruir el país parecía imposible. Muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo solas de comunidades enteras porque casi no quedaban hombres adultos vivos. La guerra también dejó una herida emocional gigantesca en la memoria paraguaya. Hasta el día de hoy sigue siendo recordada como una tragedia nacional incomparable. Para muchos historiadores fue una de las guerras más destructivas proporcionalmente de toda la historia moderna. Y quizá lo más aterrador es pensar que todo comenzó por ambiciones políticas, miedo al poder de los vecinos y decisiones tomadas por unos pocos hombres. Decisiones que terminaron condenando a cientos de miles. La guerra de la Triple Alianza no fue solo una guerra entre países. Fue una tragedia humana inmensa.
Una historia de orgullo, fanatismo, sufrimiento y destrucción total. Un conflicto capaz de borrar familias enteras y cambiar el destino de un país para siempre. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que esta guerra pudo haberse evitado o el desastre era inevitable desde el principio? Si este video te impactó, no olvides suscribirte porque aquí seguimos explorando las historias más oscuras y sorprendentes de la humanidad. Gracias por ver el video y por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.